Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase número 13. Después de algunos inconvenientes que no hemos podido dictar clase, pues las situaciones de la U ajenas a nosotros, pero ya estamos, regresamos. Clase número 13 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial, bienvenidos. El día de hoy que vamos a hacer es una clase demasiado, extremadamente y súper llena de información, así que les voy a pedir open your minds please, fasten your seat belts, pongan la silla totalmente vertical, el espaldar, pues es el espaldar y la mesa enfrente suyo totalmente vertical y la ventana totalmente abierta. ¿Listo? Porque va a haber mucho de qué hablar. Primero, vamos a hablar sobre lo siguiente. Los temas del día de hoy son la presión alrededor de un cilindro. Me confirmabas, alcanzas a observarse, ¿cierto? Todo perfecto, desde el nuevo ángulo. 2. Ella va enfocando. ¿Sí? Listo. Vale, enseguida verificamos. Perfecto, vamos a hablar del efecto Magnus. Vamos a hablar de Coanda, del efecto Coanda. Para eso por allí el señor Julio Fuentes nos va a prestar algo, ¿cierto? Dentro de un instante. Perfecto, muy bien. Vamos a hablar también de lo que son las fuerzas aerodinámicas y vamos a hablar vamos a hablar acerca más bien de lo que tiene que ver con los coeficientes, gracias Carla, coeficientes adimensionales. ¿Ves? Uno ya sabe quién es, pero está bien. Mentira, nunca cambies aquí. No, mentira, eso decía el profesor. Listo, muy bien. Perfecto. So good. Numeral 3, Coanda. Es como el panda, pero Coanda. Es como si escribiera panda, pero es Coanda. Coanda. Como si escribiera panda, pero Coanda. No. Bueno, perfecto. Gracias. Está muy bien. Bienvenidos estudiantes. Listo. Lo primero que vamos a hacer entonces es hablar sobre lo que se llama la distribución de presiones sobre un cilindro. Recuerden que lo que nosotros vamos a hacer es hablar sobre el tema y lo vamos a hacer un tanto más ágil. Listo, no vamos a centrarnos mucho en muchos temas, en muchas partes específicas, pero sino que vamos a trabajar más desde lo práctico. Muy bien, ¿alguien me colabora con las luces, muchachos? Porfa, le aumentan la luz. Gracias. Creo que podemos. Es correcto. Gracias. Listo. Probemos así a ver qué tal. Recuerden que estamos probando el video nuevamente. Listo. Muy bien. ¿Qué son las presiones sobre un fluido o cómo se interpretan las presiones sobre un fluido? Entonces, lo primero es que vamos a suponer un fluido ideal. ¿Qué es un fluido ideal? Entonces, recuerde que la física, ¿qué tenemos? Cuerdas sin masa, objetos que no cuerdas que no se estiran, partículas en el infinito que no interactúan con nadie, partículas que no tienen tamaño, es decir, ¿eso dónde aparece? Solamente en los libros de física, ¿cierto? Porque en la realidad eso no existe. Entonces, lo que vamos a trabajar aquí es algo que puede ser un poco irreal, pero vamos a aterrizarlo o vamos a irlo aterrizando a algo un poco más real. ¿Qué es un fluido ideal? ¿Me recuerdan? A mí se me olvidó de eso. Como hace rato que no tenemos clases, entonces se me olvidó de eso. Yo no iba a volver a estudiarlo. Miguel. Daniela, sí, cuénteme. ¿Qué es un fluido ideal? Gracias. Gracias por tu colaboración. Nunca cambies. Listo.
Muchacho, fluido ideal, Valenzuela, Castrillón. Pero yo pensaría que se acomoda fácilmente a la situación de nadie esto. Ok, es un fluido que no tiene viscosidad, gracias. Es un fluido totalmente laminar, no tiene viscosidad. Listo. A eso nos referimos como un fluido ideal. Es un marcador mucho más práctico que suene menos que eso. Vea. Muy bien. En este fluido ideal, que va a ser, puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser lo que usted quiera, simplemente es un fluido ideal, vamos a tener unas condiciones que son las siguientes. Este es un cilindro que tiene radio R. Radio R hecho de un material, no me interesa el material, ¿listo? Lo que estoy viendo acá es la cara superior del cilindro, es decir, el cilindro está de esta manera. Vale. Y desde el infinito, vos estás... No, entiendo. Al infinito y más allá. Prueba mi láser. Tengo un láser y pienso usarlo. ¡Chadán! ¡Ya! Ok, bueno, listo. De hecho, desde el infinito, desde por allá donde usted lo puede imaginar, viene un fluido y ese fluido se va acercando al objeto que está completamente en reposo. En este punto, el fluido tiene lo que se llama una presión infinita y una velocidad infinita. ¡Ay, cómo así una presión infinita! Es decir, no, presión infinita se le llama a aquello en el que, aquel punto o aquella presión en la que del fluido en la que ese no está afectada por ningún otro objeto. Palabras más, palabras menos, es la presión muy lejos del objeto que estamos analizando. Lo mismo pasa con la velocidad infinita. A medida que el fluido se va acercando, recuerden que es un fluido completamente laminar, llega hasta este punto y ¿qué hace? Entonces hace lo mismo que hacen muchos. Llega uno y dice, tengo dos caminos, este o este, ¿qué escojo? Pues en este caso, el fluido dice, tengo dos caminos, me voy por este lado del cilindro, me voy por este lado del cilindro. ¿Cuál escoge? Efectivamente, se va por los dos. Uno es por aquí y otra línea de corriente se va por aquí. Y así sucesivamente, usted le puede dibujar varios. Para eso tanta carreta. Espérate, hombre, que ya te voy a decir para qué es. Ahí lo que podemos decir es que se pueden definir dos puntos específicos, que yo los voy a llamar el punto 0 y el punto 1. Punto 0 y punto 1. Recuerden que el cilindro está completamente en reposo. ¿Listo? El punto 0 se conoce como punto de remanso. Algunos lo llaman remanso o de estancamiento. ¿Por qué? Porque el fluido llega a ese punto, a ese lugar. Llega acá. Entonces aquí voy a dibujar una nueva en la que el fluido llega al punto 0, que es, digámoslo así, la mitad del cilindro, por decirlo de alguna manera. El punto 1 es el punto que está en la parte superior del cilindro. Recuerde que el cilindro está completamente en reposo. El cilindro está completamente en reposo. Y voy a escribir lo que se llama la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué puedo escribir la ecuación de Bernoulli? ¿Está dentro de los límites de la ecuación de Bernoulli o no? Es ideal. Es ideal. O sea que se conserva la. Ok, muchachos, bienvenidos al curso de introducción a la... Se conserva la energía. Recuerden que es correcto, no hay pérdidas de energía, por ende puedo escribir la ecuación de Bernoulli. ¿En qué forma? Pues la vamos a escribir de la manera más complicada posible. No, usted no tiene que hacer eso, lo puede hacer de la manera más sencilla. Resumiendo, la tarea suya es que lo haga desde el comienzo. Recuerde que es un diferencial de presión infinito más un medio ρ v cuadrado más ρ GH. Esto daba 0. ¿Recuerdan que para era algo así? Y por ende concluíamos que presión infinita, esto sería ρ infinito, v infinito, 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 bueno sí, es, exacto, más un medio de ρ infinito, velocidad infinita al cuadrado, más ρ infinito, g infinita, h infinita, es igual a una constante. Perdón, de arriba ya, pues en el
Esta laminar, esta de acá encima, esta. Esta línea. Esta de por acá, no sé. Esta. Ah, no, es la parte del cilindro que es. La azul o la. Lo que pasaría al borde del cilindro. Ah, esta. Ah, que está en negro, correcto. Es un 1. Es un 1, es un 1. Es un numeral, es un número 1. Listo, ya, correcto. Qué raya. Claro, ok, perfecto. Listo, muy bien. Ahora bien, significa que todo esto es una constante. Significa también que no necesariamente tiene que ser infinito, 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 sino que yo la puedo dejar así, para un conjunto de puntos, y entre varios puntos decir que es la misma. Palabras más, palabras menos. Y aquí sí la voy a escribir, presión infinita. Entre dos puntos, yo voy a escribirla entre el punto de remanso, entre el punto entre infinito y 1. Entre un punto muy alejado y el punto 1. Presión infinita más un medio de ρ infinito, velocidad infinita al cuadrado, más ρ infinito GH, si quiere lo pone así, va a ser igual a la presión en el punto 1. Es decir, estoy comparando este punto con el punto de acá, que era la rayita del dibujo, más un medio ρ1, velocidad 1 al cuadrado, más ρ1 GH1. Esa es la primera ecuación. La segunda se puede establecer entre otro par de puntos. ¿Cuáles creerían ustedes? Se va a establecer en este caso, para lo que queremos, a lo largo de la misma línea de corriente. Entre 1 y 0 se puede hacer, pero lo vamos a hacer entre infinito y 0. ¿Listo? Entre infinito y 0. Lo mismo, preinfinito más un medio ρ infinito, velocidad infinita al cuadrado, más ρ infinito, GH infinito, va a ser igual a la presión en 0 más un medio ρ 0, velocidad 0 al cuadrado, más ρ0, gravedad H0. Ojo que el teorema de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, tiene que estar sobre el mismo, sobre la misma ¿qué? Misma línea de corriente. Sobre la misma línea de corriente. Si no, no. Señor Castrillón, le pregunto. Se pierde el... Si la acercamos. Se pierde el tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? 108 minutos. Ah, listo. ¿Se perderá? No creo. Listo, ok. Listo, podés hacerlo entonces. Muy bien. Gracias. Sí, perfecto. ¿Qué pasa aquí? Pasa lo siguiente. Y esto es lo más bacano, esto es lo más interesante. Bueno, al principio. Por ejemplo, como es la misma línea de corriente, la densidad de energía potencial se cancela. ¿Por qué? ¿Qué es eso? En un fluido usted puede definir un cero de energía potencial, comillas, gravitacional, y una línea de corriente, por tener una cierta altura, va a tener una energía potencial. Entonces, por eso a eso se le llama densidad de energía potencial. Ahora bien, como las dos son las mismas, las podemos cancelar. Las podemos cancelar. Sí, contame. Ah, bueno, por eso digo, la tomo en la misma, a lo largo de la misma línea de potencial, sí. Sí, pero es correcto. Claro, esa no es la otra. Qué vergüenza, sí. Es que lo hice en el orden que es esta. ¿Listo? Gracias. Ahora sí. Vale. Gracias, señor Puentes. Perdón, señor Torres, Camilo. Señor Puentes está por allí, gracias. Muy bien. Adicionalmente, en el punto de remanso la velocidad es nula, 0. O sea que la velocidad sub 0 es 0. Listo.
¿Qué puedo decir de estos dos factores? Eso es lo que quería analizar entre este y este. Puedo decir lo siguiente. Aquí va a haber una diferencia de alturas. Pero este cilindro es un cilindro pequeñito. Es un cilindro normal, natural. Y usted lo puede hacer comillas tan pequeño, aunque se siga, pero que se siga viendo el efecto, que esto es prácticamente, la diferencia entre ellos es prácticamente cero. ¿Listo? Entonces ahí sí lo puedo cancelar también. Y entonces, a esta presión infinito, la vamos a llamar la presión atmosférica. Esa es la presión a la altura que se encuentre el cilindro, cualquiera que sea. ¿Listo? Como el fluido es incompresible, es que espérese, yo también para Bernoulli recuerde que el fluido tiene que ser incompresible. Entonces, ¿recuerdan las limitaciones que describimos para los fluidos para poder aplicar la ecuación de Bernoulli? Bueno, entonces esta ecuación ρ infinito, no hay ningún ρ infinito, tampoco hay ningún ρ 1 porque sigue siendo la misma, esto también es la misma, ρ, y esta, pues ya la habíamos cancelado. Reescribiendo, llamemos esta la ecuación 1 y esta la ecuación 2. Reescribiendo 1 y 2 tenemos lo siguiente. Además, yo puedo notar lo siguiente en este par de ecuaciones, que hay una relación entre infinito y 0 y hay una relación entre infinito y 1 por transitividad, teorema 48. Perfecto, está bien. Si este es igual a este en total de energía y este es igual a este en total de energía, entonces yo puedo establecer una relación entre estos dos, entre 0 y 1, ¿cierto? Con la ecuación 1 y la ecuación 2 entre 0 y 1, ¿qué puedo escribir? Primero, que este P1, yo creo que es más claro si lo reescribamos las dos ecuaciones, me queda P infinito, que es la atmosférica, más un medio de ρ B infinito cuadrado, va a ser igual a la presión 1 más un medio de ρ B1 cuadrado. La otra es, la segunda, presión atmosférica más un medio de ρ B infinito cuadrado va a ser igual a P o P sub 0. P sub 0, presión en el punto de estancamiento. ¿Listo? ¿Preguntas? Bien, entonces lo siguiente. Primero, ¿qué conclusiones saco aquí? Espera, es que yo incluso puedo hacer otro cambio aquí. Y lo voy a hacer acá sobre este, muchachos, para que no tengan que... Y es esta. Incluso lo puedo escribir así. Menos B1 cuadrado y acá B infinito cuadrado igual a presión 1. Estoy escribiendo la presión en este punto y la presión en este punto en términos del resto de variables del enunciado, o en términos del resto de variables de esta situación física. Le pongo un menos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. En P sub 0, la presión que hay, ¿cuál es? Es la que hay normalmente en un fluido cualquiera cuando no está en contacto con un objeto. Pero aparte se le va a adicionar algo. ¿Qué es ese algo? La velocidad que lleve. ¿Listo? Entonces, como le ejerce una fuerza por la presión, por la unidad de área normalita, y le ejerce una fuerza también porque el fluido lleva energía. ¿Y en dónde va ese tipo de fuerza? En el punto de estancamiento. Si usted no lo observa así, sino que lo observa como un perfil alar, cámbielo por un perfil alar, ¿qué punto sería este? El borde de ataque del ala. Es decir, que en el borde de ataque es donde hay la mayor cantidad de fuerza. Hay una presión que se ejerce. De ahí que el famoso transbordador, cuando reingrese y demás, por sus velocidades, ustedes lo han visto que el transbordador tiene como en el borde de ataque una franjita negra. ¿Por qué será en el borde de ataque tiene una franjita negra? Porque era más bacano pintarlo de negrito ahí que dejarla blanco. Por ejemplo, un transbordador completamente blanco lo veía muy feo. Entonces hay que ponerle... Exacto.
calor precisamente porque el aire ahí está chocando mucho. Listo, lleva mucha fuerza, Pero lo otro, lo bacano, es que en la parte superior, que en el ala correspondería ¿a qué? Ok, bueno, sombrilla o nada, perdón, esa no. Ok, ¿listo? Entonces imagina que ese es el ala. ¿Listo? Recuerda que el ala tiene una curvatura en la parte superior. ¿Cómo se llama esa? El extra 2. Gracias, Laura. Muy amable vos. En el extra 2, la presión no es la atmosférica, sino que es menos de la atmosférica. Y noten que el cilindro está quieto. O sea, simplemente por yo poner un fluido alrededor de un objeto, ya puedo notar que hay diferencias de presiones. Por convención, entonces, en estos puntos y en otros, vamos a decir lo siguiente. Presiones mayores que la atmosférica se conocen como presiones positivas o mayores que cero. Presiones menores que la atmosférica se conocen como presiones negativas o presiones menores que cero. Convención, ¿por qué? Pues, yo soy el profe, sí, ya así. Mentira, no, esa es una convención que se tiene para hacer los dibujos que ya les voy a mostrar. Porque lo que queremos y lo que buscamos es lo que se llama una distribución de presiones. Y eso es lo que voy a dibujar justo en este instante. Voy a hacerlo con negrito y azulito. Voy a agrandar el dibujo acá, muchachos. Esto lo podemos borrar. Ya saben que vamos a trabajar el día. No se me ahogue. Agüita. Muy bien. Listo. Ahí tengo un poquito. Perfecto. Listo. Dibujamos el cilindro. De nuevo, como estaba en el objeto antes. Pero lo voy a dibujar así. Con el punto acá del remanso de estancamiento y con la rayita aquí. ¿Listo? La rayita aquí en el cilindro. En la parte superior del cilindro, las presiones son mayores o menores que la atmosférica. Menores. Entonces, como son menores, aquí yo le voy a poner un menos. ¿Cierto? En la parte de abajo, pues va a ser simétrico. ¿Por qué? Pues porque el cilindro es simétrico. No quedó tan simétrico, pero imaginen que es simétrico. Ay, me disculpa, señor Puentes, que yo perdí dibujo en el colegio. Qué vergüenza. Pero sí. Y acá las presiones son ¿qué? Positivas o mayores que cero. Por conclusión y por simetría, aquí también debe pasar lo mismo. ¿Por qué? Pero es que no hemos analizado el pedazo allá. Hágalo usted, le queda de tarea hacer lo mismo en la parte de atrás del cilindro, matemáticamente, para que lo verifique. Es más, tienen de acá, de la convención, ¿sí o no? Sí, de la ecuación. Menores que la atmosférica las vamos a llamar presiones negativas. No quiere decir que sea negativo, las llamamos como presiones negativas. Ya te voy a decir por qué. Vale. Porque está restando. Que P1 es menor que la atmosférica. Sí, P1 es menor que la presión atmosférica, es correcto. ¿Cómo sería eso? Ese número, porque es más de la atmosférica. Este número, yo lo escribí bien. B1 menos B infinito al cuadrado. Pues B infinito menos B1, no, B1 menos B infinito al cuadrado. ¿Por qué crees que es menor que la atmosférica? Menor o mayor. ¿Cuál es mayor? ¿Esta o esta? B1. Bueno. O sea que esta es mayor que esta y eso me sigue dando negativo. Listo. ¿Sí? Esa es la razón. Pero insisto, lo que... Insisto, es una resta de números pues normalita, está al cuadrado, pero no afecta nada. Ahora, no quiere decir, aclaro, no quiere decir que la presión sea negativa. Pues no, es que entonces no, sino que es un término que es menor que la presión atmosférica y por convención se llama presión negativa. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si esto no fuera simétrico, si no fueran exactamente las mismas, ¿qué pasaría con el cilindro? Se mueve. Y el cilindro no se mueve, por eso dijimos desde el principio, el cilindro está estático, no se mueve, no gira, no pasa nada.
Vale. Como es así, entonces yo lo voy a reescribir, lo voy a redibujar aquí, así con el modo dibujito. Voy a tratar de reproducirlo. Y vamos a decir lo siguiente, que ese dibujo lo que hace es lo siguiente, la misma forma. Bueno, sí, la idea es esa. La misma forma, pero vamos a dibujarles las presiones así. Acá la presión va hacia afuera del cilindro por ser negativa, y acá la presión va hacia el cilindro por ser positiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto mismo, pero interpretado de una manera diferente. Como está sobre las mismas áreas superficiales, la sumatoria de fuerzas es nula. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Eso quiere decir que el cilindro no se mueve. Por ende, a esto se le llama no hay fuerza ascensional. Bueno, o no hay una fuerza hacia arriba. En ese caso no hay una fuerza hacia arriba, ni tampoco hacia abajo, pues. No, ni hacia los lados, pero en particular hacia arriba, hacia abajo, que es lo que me interesa. Ocurre algo aquí, y es lo que les voy a dejar también para que lo lean, y es lo que se conoce como la paradoja de D'Alembert. ¿Alguna vez de pronto les escribieron a ustedes tenemos lo siguiente, el delta, ¿cierto? Normalito. Tenemos el gradiente, tenemos el laplaciano y tenemos el D'Alembertiano. Listo. De D'Alembert. ¿Es D'Alembert? No. Si no me equivoco, trabajo con fluidos y trabajo con algo de electromagnetismo. ¿Sabes esto? El cuadrito, por ejemplo, laplaciano de la viscosidad. En este caso es D'Alembertiano del campo magnético. Bueno, cualquier cosa es, listo. Esa es la idea. El caso es que se ve mucho en electromagnetismo. Les sugiero que lo lean. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo un fluido que no tiene viscosidad. ¿Qué pasa cuando el fluido tiene viscosidad? Como los fluidos reales. Y él nombra algo al respecto. Listo. Muy bien. Vamos entonces a hacer un cambio. Listo. ¿Y el cambio? ¿Quién trajo por ahí el perfil del ala? El ala, nada. Ok, muchachos. Recuerden que hay una tarea de un ala en cartulina. Supongan que van a cambiar este cilindro por un ¿qué? Y voy a hacer el cambio aquí para que no noten que hay algo raro ahí. Por un ala o un perfil alar más bien. ¿Cómo sería el perfil alar aquí? ¿Un perfil alar qué? Simétrico. Porque si yo no lo hago simétrico, pueden haber fuerzas. ¿Por qué? Porque no estoy escribiendo las mismas ecuaciones, no estoy escribiendo las mismas condiciones. Bueno, madre, sí quedó muy distinto, pero bueno, la idea es eso. Eso quiere decir que los perfiles simétricos con ángulo de ataque nulo no producen fuerzas ni hacia arriba ni hacia abajo. Es una muy buena pregunta, eso es lo que vamos a responder el día de hoy. Todo esto va a ser también para tratar de responder la pregunta de por qué vuela un avión. ¿Qué me dice por qué vuela un avión, muchachos? Así en un ratico de tinto o en un ratico cuando estén tomando agua le pregunto, ve, ese curso tan raro, ¿qué es lo que ven en eso? Contame vos por qué vuela un avión. ¿Por qué vuela un avión? La fuerza sustentación. Qué buena. Exacto, sí, muy buena respuesta. Lo voy a seguir diciendo. O sea, un avión vuela porque la fuerza de sustentación es mayor al peso. No, y de hecho sí. Pero ¿qué pasa físicamente? Si vamos a lo microscópico o a evaluar por qué hay sustentación mayor que el peso. Hay más moléculas que le pegan en la parte de abajo del ala que en la parte de arriba. Exacto. Resulta, ¿quiénes han montado en avión, cierto? Ya han montado en avión para viajar a Cali, al infinito, a Italia, a otros lados.
Y todos se montan creyendo, pues, y confiando de que realmente el avión vuela, y pues, usted no se pone a pensar, pues madre, ¿esto cómo volará o por qué? Nadie se pone a meditar eso en un vuelo, sobre todo cuando el vuelo es largo y tiene turbulencia. De hecho, por ahí hay un asunto de turbulencia, ¿cierto? Pendiente. Gracias. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Usted no se pone a meditar eso. Y lo que les puedo decir es que cómo vuela o por qué vuela un avión, no sabemos. Realmente no sabemos. Pues yo podría decir que no sabemos, porque es que hay como un montón de explicaciones y la pregunta es ¿a cuál de todas le creemos? Lo que pasa es que todas fallan en un detalle. Y eso es a lo que vamos y lo que queremos responder. Por ejemplo, la respuesta que me das es una de las tantas posibilidades, pero falla por allá en una de las posibles ocasiones en las que uno diría, si no pasa eso, entonces no es estrictamente hablando lo que ocurre. ¿Me van a entender? Y eso es lo que vamos a evaluar el día de hoy. Profe, Sí. como el perfil renal no es simétrico, ¿cómo quedaría la parte positiva? A eso voy, ya lo voy a dibujar ahí. Listo, perfecto. Pregunta, muchachos. En este momento les voy a pedir que vayan sacando sus hojas. Recuerden que habíamos pedido hojas reciclables para el día de hoy, para la clase, porque precisamente es lo que queremos hacer. ¿Listo? Las hojas reciclables. Gracias, muchachos. Ahí van a decir, pero es que este man, ¿por qué siempre trabaja con materiales reciclables? Muchachos, estamos en una época de calentamiento global y hay que trabajar con lo reciclable. ¿Listo? Las notas también son reciclables. Bueno, mentira, no. Perfecto. Hojas, gracias. Y hojas para el docente. María, no fueron capaces de traer. Nadie se acordó como para decirle, profe, yo le regalo una. Gracias. Mentira, no. Pero venga, solo para mostrar. Listo. Ese es uno de los quizzes que. Mentira, no. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Usted conoce el principio de Bernoulli, ¿cierto? Matemáticamente. ¿Qué hizo el principio de Bernoulli? A ver. Ya lo borré. La ecuación de Bernoulli. ¿Qué decía Bernoulli? A mí se me olvidó. Ok, muchachos. Muy bien. Exacto. Listo. Bernoulli dice lo siguiente. Si hay velocidad en un fluido, entonces hay menos. Si aumenta, la velocidad, disminuye la presión. Y si aumenta la presión, disminuye la velocidad. Sencillo. Si aumenta, por ejemplo, si aumenta la presión en usted, hay más trasnochadas. Si disminuye la presión, hay menos trasnochadas. Lo puede ver así si quiere. O sea, se mueve menos. No se ponen las pilas. Mentira, no. Perfecto. Ok. Bernoulli, ¿dónde ocurre? Si es cierto que ocurre Bernoulli o no es cierto. Entonces, para comprobarlo, efectivamente, como nos está mostrando Miguel, van a tomar la hoja, van a ponerla encima de la comisura de sus labios, así, encima de la comisura de sus labios, y van a soplar la hoja, ¿cierto? Sóplela hasta que no tenga aire, por favor. Sí, porque el siguiente va a tener esa clase.